Hoy vamos a hacer un viaje fascinante. Empezaremos desde lo más pequeño, la arquitectura de las proteínas a nivel molecular, y veremos cómo algo tan diminuto puede tener un impacto gigante en nuestra salud y también en la enfermedad. Al final veremos que todo se resume en un principio clave. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que un solo fallo a nivel de una molécula pueda desencadenar algo tan grave como huesos que se quiebran con facilidad o un pulmón que deja de funcionar? Bueno, la respuesta está en un principio fundamental de la bioquímica, y es justo de lo que vamos a hablar hoy. Y aquí está. Este es el concepto central de toda esta lección. La estructura dicta la función. Así de simple y así de poderoso. La forma tridimensional que adopta una proteína, su arquitectura, es lo que determina qué va a hacer en nuestro cuerpo. Podríamos decir que su forma es literalmente su destino. Muy bien, entremos en materia. Para empezar, hablemos de las proteínas globulares. Pensemos en ellas como las trabajadoras dinámicas, la maquinaria que está siempre activa en nuestro cuerpo. Y para entenderlas bien, vamos a enfocarnos en el ejemplo por excelencia, la hemoglobina y el transporte de oxígeno. Aquí tenemos dos jugadoras clave. Por un lado, la mioglobina. Es una sola cadena, una estructura terciaria, y su trabajo es simple, almacenar oxígeno, principalmente en los músculos. Es como un pequeño tanque de reserva. Por otro lado, la hemoglobina. Esta ya es más compleja. Tiene una estructura cuaternaria, cuatro cadenas, y su función no es almacenar, sino transportar. Es el gran vehículo de reparto de oxígeno en nuestra sangre. Y aquí viene lo realmente fascinante de la hemoglobina. No es una estructura rígida, cambia de forma. Tiene, digamos, dos estados. Un estado tenso, o T, y un estado relajado, o R. En el estado tenso, tiene baja afinidad por el oxígeno, o sea, lo suelta. Esto es porque está estabilizado por unos enlaces iónicos que le dificultan unirse al oxígeno. Pero cuando pasa al estado relajado, ¡pum! Esos enlaces se rompen y ahora tiene una altísima afinidad, se aferra al oxígeno. Es básicamente un interruptor molecular. A este mecanismo de cambio de forma lo llamamos unión cooperativa, y es un ejemplo perfecto de trabajo en equipo a nivel molecular. Imagínense, cuando se une la primera molécula de oxígeno, le facilita el trabajo a la siguiente. Es como si la primera le dijera a las demás, vengan, que aquí se está muy bien. Cada unión hace que la hemoglobina sea más y más receptiva. Y para que se hagan una idea del poder de esta cooperatividad, miren este número, 300. La afinidad por la cuarta molécula de oxígeno es 300 veces mayor que por la primera. Es un aumento masivo, exponencial. Esto asegura que la hemoglobina se cargue de oxígeno de forma súper eficiente. Ok, entonces, ¿cómo se traduce esto en la práctica? La clave está en la afinidad y la medimos con un valor llamado P50. Es la presión de oxígeno que se necesita para saturar la mitad de las proteínas. Fíjense en la diferencia. La mioglobina, la que almacena, tiene una P50 de solo 1 milímetro de mercurio. Se satura facilísimo. Pero la hemoglobina, la transportadora, necesita 26. Y esto es perfecto, porque en los pulmones, con mucho oxígeno, la hemoglobina se carga sin problemas, pero luego llega a los tejidos, donde el oxígeno es bajo, y esa menor afinidad le permite soltarlo, justo donde la mioglobina, con su altísima afinidad, está esperando para atraparlo y guardarlo. Pero hay más. El cuerpo tiene formas de decirle a la hemoglobina cuándo soltar el oxígeno. Son los efectores alostéricos. Imaginen que estamos haciendo ejercicio. Los músculos producen más ácido, o sea, más iones de hidrógeno, y más dióxido de carbono. También se libera esta molécula, el 2,3 BPG. Todas son señales que le gritan a la hemoglobina, oye, aquí se está trabajando duro, suelta el oxígeno ahora. Lo que hacen es estabilizar ese estado P de baja afinidad. Y listo, el oxígeno se entrega justo donde más se necesita. Muy bien, ya vimos a las trabajadoras dinámicas. Ahora pasemos a otro tipo de proteínas, las fibrosas. Estas no son las que transportan cosas, son el andamiaje, el acero estructural de nuestro cuerpo. Son los materiales silenciosos, pero increíblemente fuertes, que literalmente nos mantienen de una pieza. Y el rey de estas proteínas es, sin duda, el colágeno. Veamos cómo se construye esta maravilla.
Todo empieza con una cadena simple, la proalfa, que tiene una secuencia que se repite una y otra vez, glicina, prolina, X. Luego viene un paso crítico, la hidroxilación, donde se le añaden grupos OH a la prolina y la lisina. Tras un pequeño toque de azúcares en la glicosilación, tres de estas cadenas se entrelazan formando una triple hélice superestable gracias a los puentes de hidrógeno. Finalmente, muchas de estas triples hélices se alinean y se empaquetan, formando una fibrilla de colágeno. Es como pasar de un simple hilo a un cable de acero. Y ojo con esto, porque es clave para la clínica. Ese paso de hidroxilación no ocurre por arte de magia. Necesita tres ayudantes, tres cofactores, oxígeno, hierro y vitamina C. Hay que grabarse esto porque la falta de solo uno de ellos, en especial la vitamina C, va a tener consecuencias clínicas muy serias. Bueno, ya tenemos las bases bioquímicas. Ahora vamos a lo que realmente importa en la práctica clínica. ¿Qué pasa cuando esta arquitectura perfecta falla? Aquí es donde todo lo que vimos cobra vida y se convierte en diagnóstico, en enfermedad, en la historia de un paciente. Entonces, retomemos esa idea de los cofactores. Pensemos, ¿qué pasaría si a nuestro cuerpo le falta a ese ingrediente clave que mencionamos hace un momento? La vitamina C. La respuesta es un desastre estructural. Si no hay vitamina C, la enzima que hace la hidroxilación simplemente no puede trabajar. Sin hidroxilación no se forman bien los puentes de hidrógeno. El resultado, una triple hélice inestable, un colágeno débil, de mala calidad. Y esta es, ni más ni menos, la base molecular de una enfermedad histórica, el escorbuto. Y los signos clínicos son la consecuencia directa de tener este cemento de mala calidad por todo el cuerpo. El colágeno está en las encías, así que éstas sangran y se debilitan, pudiendo perderse los dientes. Está en los vasos sanguíneos, así que los capilares se vuelven frágiles, llevando a esos puntitos rojos, las petequias y a moretones. Y por supuesto, si el material de reparación está fallado, la cicatrización de las heridas es pésima. Pero el escorbuto es por una deficiencia. ¿Qué pasa si el problema es genético? Si el plano para construir el colágeno viene con un error de fábrica. Ahí tenemos las colagenopatías. Fíjense qué distinto se manifiesta. Si falla el colágeno tipo I, el de los huesos, tenemos osteogénesis imperfecta, los huesos de cristal. Si el problema está en el colágeno tipo V, vemos el síndrome de Ehlers-Danlos clásico, con esa piel súper elástica y articulaciones hiperlaxas. Y si el que falla es el tipo 3, tenemos la forma vascular, que es gravísima por el riesgo de ruptura de arterias y órganos. Ahora cambiamos de escenario, vámonos a los pulmones. Para funcionar, los pulmones necesitan ser elásticos, gracias a una proteína llamada elastina. Pero también hay una enzima, la elastasa, que la degrada. En un pulmón sano hay un equilibrio perfecto. Tenemos a la elastasa que quiere comerse la elastina y tenemos a su guardián, la alfa-1 antitripsina o A1AT, que la frena. Es un sistema de frenos y contrapesos. Ahora, ¿qué pasa en la deficiencia de alfa-1 antitripsina? Se rompe el equilibrio. En el pulmón, la elastasa se queda sin su freno. Anda suelta, destruyendo la elastina sin control. El resultado, enfisema. Pero el problema es doble, porque esta proteína A1AT defectuosa se produce en el hígado y como está mal plegada, no puede salir. Se empieza a acumular, se polimeriza y con el tiempo envenena al hígado causando cirrosis. Un solo defecto proteico, dos órganos devastados. Ok, hemos cubierto bastante terreno. Entonces, para cerrar, ¿cuáles son las ideas fundamentales que nos tenemos que llevar para la práctica clínica? Primero, la estructura de la proteína lo es todo, define su función y el resultado clínico. Segundo, la cooperatividad, como vimos en la hemoglobina, es un mecanismo biológico de una eficiencia increíble. Tercero, los cofactores, como la vitamina C, no son opcionales, son indispensables. Cuarto, los defectos genéticos en proteínas estructurales llevan a enfermedades sistémicas. Y por último, el equilibrio, como el de enzima inhibidor en el pulmón, es crítico para mantener nuestros tejidos sanos. Estos principios conectan directamente el laboratorio con el paciente. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, una pregunta que mira hacia el futuro.
Si ya entendemos tan bien cómo falla la estructura a nivel molecular, llegará el día en que podamos diseñar una reparación molecular. ¿Podremos entrar y arreglar ese plegamiento incorrecto o esa hélice inestable? Esa es la gran promesa, el horizonte hacia el que avanza la medicina moderna.